Ustedes sabían que aparte de esta condena que ha tenido que pagar y que ha tenido que cumplir Sarmiento Angulo, el Grupo Aval, resulta que ya en 1989 ya había sido condenado en Estados Unidos. Pues esos y muchos más datos, gracias al periodista Gonzalo Guillén, es lo que vamos a ver en este video. Ese artículo donde Gonzalo Guillén nos cuenta qué pasó en 1989, unas gravísimas acusaciones, un gravísimo caso y un caso donde quedó comprometido a no volver a incumplir la ley y la incumplió. Eso lo vamos a ver en este video. También vamos a ver, aquí tengo una traducción, así lo pone Gonzalo Guillén, y la Nueva Prensa, que hay que recalcar que esto es de la Nueva Prensa. Dice: la traducción no oficial de la condena en Estados Unidos al Grupo Aval por corrupción confesada en la Ruta del Sol 2. Un maravilloso artículo también de Gonzalo Guillén, que es lo que vamos a ver en este video. Y obviamente no vamos a dejar de lado el papel de Néstor Humberto Martínez, que como sabemos, supimos por ahí, el 29 de septiembre se va a presentar la audiencia de preclusión de la investigación por el fallecimiento, por la muerte de Pisano. Pues Miguel Ángel del Río habló, y otro caso que lleva Miguel Ángel, Dios, pues Miguel Ángel del Río habló y dijo que de cerrar, de que preclusión nada, tiene pruebas contundentes y que las va a mostrar para que ese caso no quede en la máxima impunidad. Miguel Ángel del Río es el representante de la familia Pisano, así que vienen más cositas, y obviamente Néstor Humberto está muy, pero muy preocupado, e incluso pidió hasta una rectificación a Gustavo Petro, otra de las cosas que veremos aquí en este video, y una definición clara y concreta de lo que es Néstor Humberto Martínez. Todo esto es de Gonzalo Guillén, video dedicado a Gonzalo Guillén, porque últimamente, en las últimas horas, también nos ha invadido de información que no teníamos conocimiento. Yo, por ejemplo, lo del 1989 no lo sabía. ¿Ustedes lo sabían? De pronto ustedes sí, que ustedes están muy bien informados, pero pues aquí lo vamos a ver. Entonces, sin más, vamos de una a leer al gran Gonzalo Guillén. Miren esta perla. En 1989, Sarmiento Angulo ya había sido condenado en Estados Unidos por lavarle dinero al narcotráfico a través de su Banco de Occidente. Se había comprometido a no delinquir más e incumplió. Es una investigación de la Nueva Prensa. Este es un trino, un post de el gran Gonzalo Guillén. Y aquí tenemos el artículo: multado Banco del Grupo Aval por faltas en el control de lavado de activos del crimen. Es la decimosegunda sanción de este tipo que recibe el Banco de Occidente en Colombia desde 2001. Decimosegunda. Estados Unidos ya lo había multado por lavar dinero del cartel de Medellín y hoy investiga a los bancos de Bogotá y Occidente, ambos de Aval, por una presunta operación de lavado de $10 millones. El artículo es escrito por el gran Gonzalo Guillén y el gran Julián Martínez de la Nueva Prensa. El Banco de Occidente S.A. del Grupo Aval fue sancionado una vez más por la Superintendencia Financiera con una multa de 500 millones de pesos por eludir obligaciones en el control de lavado de activos y ocultar a las autoridades información sobre esa materia. La sanción contra el Banco de Occidente fue hallada en segunda instancia el pasado 13 de octubre mediante la resolución número 0899, por medio de la cual se confirmó la penalidad que ya había sido impuesta inicialmente al banco el 18 de octubre de 2019 por parte de la Superintendente Delegada para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo mediante la resolución número 1408 del 18 de octubre de 2019. El Grupo Aval posee 4 bancos en Colombia: el Banco Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco Popular y el Banco AB Villas. Es el líder del negocio de banca de inversión a través de la controvertida Corficolombiana y en el negocio de administración privada de pensiones y cesantías a través de Porvenir. En el escrito que confirma el castigo pecuniario al Banco de Occidente, la superintendencia le recuerda en forma vehemente que falló una vez más en cuanto a que las entidades obligadas deben adoptar medidas de control apropiadas y suficientes para evitar ser usadas en los diferentes actos usados para dar apariencia de legalidad a los bienes de origen ilícito. Esta es la 12ª sanción de este tipo que recibe en Colombia el Banco de Occidente entre 2001 y 2020.
Por otra parte, el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente del Grupo Aval actualmente son investigados por el Departamento de Justicia y la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos por una presunta operación de lavado de 10 millones de dólares por medio de giros a través de Panamá, Andorra, Miami y Nueva York relacionados con el pago de sobornos dentro del escándalo de corrupción de Odebrecht, del cual Aval fue socio en Colombia. Impresionante. La cabeza principal del Grupo Aval ha sido Luis Carlos Sarmiento Angulo. Se trata del grupo financiero más grande de Colombia y a través de BAC, Credomatic es el mayor y más rentable conglomerado financiero regional de Centroamérica con presencia en Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras. El castigo más grande por lavado de activos contra el Banco de Occidente le fue impuesto por Estados Unidos en 1989 a su sucursal en Panamá, en el transcurso de la llamada Operación Polar Cap, ejecutada por la DEA, el FBI y las administraciones de impuestos de ese país contra las finanzas del narcotráfico. En esa redada internacional también cayó el contralor del cartel de Medellín, Eduardo Martínez, quien fue condenado en Estados Unidos y Panamá. En 1989, dos agentes encubiertos de la DEA se infiltraron en una organización llamada La Mina, dirigida por los narcos Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y Gustavo de Jesús Gaviria. La Mina se dedicaba a llevar y distribuir polvo blanco en los Estados Unidos, así como sacar el dinero en efectivo de las ventas callejeras ilegales, el cual era lavado en el Banco de Occidente, en Panamá, razón por la cual fue sancionado con una multa de 5 millones de dólares y la promesa solemne de no volver a incurrir en esas prácticas en ninguna parte del mundo, so pena de castigos más severos. En el artículo se adjuntan estas imágenes que corresponden, aquí dice, aspecto de la publicación de la DEA sobre su éxito en la operación Polar Cap, 1989, bueno, listo. En la imposición de la última sanción en Colombia al Banco de Occidente, la Superintendencia Financiera le recuerda al infractor que las entidades obligadas deben establecer procedimientos para la implementación y funcionamiento del SARLAF y atender a los requerimientos de información de las autoridades competentes. SARLAF significa Sistema Administrativo para detectar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, el cual todos los bancos deben implementar en Colombia y garantizar que el sistema financiero no sea utilizado por el crimen y el terrorismo. Entre los cargos hechos al Banco de Occidente, la superintendencia incluyó incumplimiento en el envío de reportes de operaciones en efectivo a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, incumplimiento en la remisión de información requerida por la UIAF y no haber entregado la información requerida por la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá iniciar una investigación criminal por ese concepto. El Banco de Occidente aceptó a la superintendencia que se envió información que no contaba con los niveles adecuados de calidad en un primer momento a la UIAF. Entre las razones por las que el Banco de Occidente, el Grupo Aval, ha sido sancionado 12 veces en Colombia de 2001 se cuentan las siguientes. Falencias en la remisión de reportes de operaciones a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF del Ministerio de Hacienda. Ocultamiento de información en los requerimientos de información a la Fiscalía General de la Nación por incumplimiento de deberes. Negar la entrega oportuna de información a una comisión de visita de la superintendencia a efectos de adelantar inspección. Aumentos masivos en cupos de tarjetas de crédito. Permitir que operaciones de endeudamiento externo fueran contratadas con una entidad del exterior no reconocida ni enlistada por el Banco de la República. Celebrar operaciones de tesorería en virtud de las cuales adquirió TES, que son títulos de deuda pública expedidos por el Banco de la República, con su filial Valores de Occidente S.A., comisionista de bolsa, estando prohibidas tales operaciones entre matriz y filiales. Incumplir una cláusula restrictiva en pago de unos cheques. Defectos de inversión en títulos de desarrollo agropecuario. Defectos de inversión y problemas en la recalificación de créditos. La lista de sanciones de la Superintendencia Financiera al Banco de Occidente puede ser consultada aquí. Ese es nada más ni nada menos ¿qué tal la perla, no? ¿Qué tal? Y de no volver a incumplir estos, los pasa por donde quiere, ¿no? Increíble. Vaya.
¿Qué tal la perla? 12 veces, 13, 14, 15 veces han sido sancionados, no pasa nada, eso siguen actuando con todo, con plata. Pagan todo y listo, ¿no? Quedan libres. Debería tener otro tipo de sanciones este actuar. Eso no debería ser solamente pagar plata. Eso para ¿qué les interesa? Sacar plata. De la misma que nos quitan a todos, pues esa misma van y la paguen allá. Es que es impresionante. Esto debería tener otro tipo de sanciones, ¿no? Cárcel, por lo menos, ¿no? Han sido parte de ese conglomerado de corrupción. Ah, increíble. Increíble. Bueno, seguimos con el gran Gonzalo porque el siguiente punto acá en el video es esa traducción que dice Gonzalo Guillén, la traducción no oficial de la condena en Estados Unidos al Grupo Aval por corrupción confesada en la Ruta del Sol 2. Vamos a ver esa traducción. Traducción no oficial de la condena en Estados Unidos al Grupo Aval por corrupción confesada en la Ruta del Sol. Es muy importante que tengamos en cuenta ¿qué es lo que pasó? Por allá en un video anterior vimos también cómo Cuarto de Hora nos mostraba que era en realidad lo que había pasado y que no era lo que estaba diciendo los otros medios tratando de ocultar. Vimos también por allá a Fico hasta felicitando a la familia Sarmiento. Hombre, o sea, esto es la realidad. Estas son las cosas que debemos tener en cuenta, que de aquí es que nos debemos informar para que no nos den tres vuelticas, como siempre acostumbran, o no, a nosotros no nos las dan, a esa gente que le dan las tres vuelticas, vean la realidad de las cosas. Traducción no oficial de la condena de Estados Unidos al Grupo Aval por corrupción confesada en la Ruta del Sol 2. La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, SEC, condenó al colombiano Grupo Acciones y Valores, S.A. Grupo Aval y Corporación Financiera Colombiana, Corfi Colombiana, por actos de corrupción de los que se confesó culpable y se comprometió a cooperar en las investigaciones judiciales que aún continúan y a no seguir delinquiendo. Las prácticas corruptas confesadas por Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo se refieren únicamente a un esquema de sobornos en el proyecto de construcción de carreteras en la Ruta del Sol 2, más conocido como extensión Ocaña Gamarra. Así empieza el... Aquí está... Esto muestra... Bueno, dice aquí. La Securities and Exchange Commission considera apropiado que se inicien procedimientos de cese y desistimiento de conformidad con la sección 2JC de la Ley de Bolsa de Valores de 1934. Segundo, anticipándose a la iniciación de este procedimiento, los demandados han presentado una oferta de arreglo. La oferta, que la comisión ha decidido aceptar únicamente a los efectos de ese procedimiento y de cualquier otro procedimiento iniciado por o en nombre de la comisión o en el que la comisión sea parte. Los demandados admiten la jurisdicción de la comisión sobre ellos y el objeto de estos procedimientos y consienten en la entrada de esta orden instruyendo el cese y desistimiento de conformidad con la sección 21C de la Ley de Bolsa, elaboración de conclusiones e imposición de una orden de cesación y desistimiento, orden tal como se establece a continuación. Sobre la base de esa orden, tercero, sobre la base de esta orden y la oferta de los demandados, la comisión concluye lo siguiente. Resumen. Este proceso surge de la participación de Corfi Colombiana a través de su expediente, como se describe a continuación, en un esquema de soborno relacionado con el proyecto de construcción de carreteras más grandes de la historia de Colombia, conocido como Ruta del Sol 2, y específicamente la construcción de una ampliación vial de la RDS 2, la extensión Ocaña Gamarra. El esquema de soborno se llevó a cabo en un contexto de falta de mantenimiento de suficientes controles contables, internos y libros y registros que ocultaron los sobornos como gastos comerciales legítimos. Como agente de Grupo Aval, Corfi Colombiana violó las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero y fue causa de las violaciones del Grupo Aval de las disposiciones sobre libros y registros y controles contables internos de la FCPA. Demandados. 1. Grupo Aval, un holding financiero colombiano con sede en Bogotá, es uno de los grupos bancarios comerciales más grandes de Colombia. Las acciones del Grupo Aval cotizan en la Bolsa de Nueva York y sus valores han sido registrados ante la Comisión bajo la sección 12 de la Ley de Bolsa de 2011 y tiene obligaciones de información bajo la sección 13 de la Ley de Bolsa.
Corfi Colombiana es la subsidiaria de banca comercial del Grupo Aval y la corporación financiera más grande de Colombia. Grupo Aval consolida los resultados de Operación Corfi Colombiana en sus estados financieros. La junta directiva de Corfi Colombiana incluía funcionarios del Grupo Aval. Antecedentes. El proyecto carretero Ruta del Sol de Colombia es un proyecto a largo plazo para rehabilitar y construir carreteras que conecten a Bogotá con grandes áreas urbanas y rurales de Colombia. En 2009, el gobierno colombiano inició un proceso de licitación para la Ruta del Sol 2, un proyecto de infraestructura vial de 328 millas. Corfi Colombiana buscó alianzas con empresas líderes en infraestructura para ofertar por la Ruta del Sol 2 en representación del Grupo Aval. En ese momento, el proyecto Ruta del Sol 2 era el proyecto de infraestructura más grande en la historia de Colombia y tenía un valor aproximado de $1.000 millones. Cuarto, en 2009, el expresidente de Corfi Colombiana, ejecutivo de Corfi Colombiana, negoció una propuesta de licitación con una empresa constructora brasileña para el contrato Ruta del Sol 2, en nombre de Corfi Colombiana. El ejecutivo de Corfi Colombiana reportaba a la junta directiva de Corfi Colombiana. Quinto, Corfi Colombiana y la constructora brasileña presentaron una oferta por el proyecto Ruta del Sol 2 el 27 de octubre de 2009 y el organismo del gobierno colombiano encargado de revisar las propuestas de licitación de Ruta del Sol 2 les adjudicó el proyecto el 15 de diciembre de 2009. Poco tiempo después, Corfi Colombiana, la empresa constructora brasileña y una tercera empresa formaron dos entidades legales con sede en Colombia, una empresa para administrar el proyecto y una empresa constructora para construir la carretera, denominadas colectivamente RDS2 Joint Empresa. La constructora brasileña tenía una participación accionaria de aproximadamente el 62% en las dos entidades, y Corfi Colombiana, a través de una subsidiaria de Corfi Colombiana, mantenía una participación accionaria de aproximadamente el 33% de los emprendimientos. La participación de Corfi Colombiana en la propuesta de licitación RDS Ruta del Sol 2 fue fundamental porque tenía un reconocido historial en el sector financiero, incluido el financiamiento de proyectos de infraestructura en Colombia. Corfi Colombiana, a través del ejecutivo de Corfi Colombiana y su subsidiaria, mantuvo influencia sobre las operaciones financieras y contables del Joint Venture RDS2, incluyendo la nominación y designación de los empleados responsables de monitorear y aprobar las obligaciones de terceros en el Joint Venture RDS2, como el controlador responsable para el seguimiento del marco de cumplimiento y el administrador del contrato con autoridad de aprobación conjunta sobre las obligaciones de terceros. Octavo, a partir de 2012, la entidad Ruta del Sol 2, a la que se le otorgaron los derechos para operar el proyecto Ruta del Sol 2, presionó al gobierno colombiano para que agregara el contrato a la concesión de RDS2 un proyecto de extensión vial que intersectaría la ruta carretera del Sol. Posteriormente, el gobierno colombiano agregó la extensión Ocaña-Gamarra al contrato original de Ruta del Sol 2. En 2013, un alto ejecutivo de la constructora brasileña en Colombia, ejecutivo brasileño, acordó pagar a dos intermediarios individuales una tarifa de éxito a cambio de la aprobación y aceleración de la ampliación Ocaña-Gamarra. El ejecutivo brasileño sabía que una parte de la tarifa de éxito pagada a los intermediarios se pagaría a funcionarios del gobierno colombiano como sobornos. Poco después, el ejecutivo brasileño informó al ejecutivo de Corfi Colombiana sobre el esquema de sobornos para obtener la ampliación Ocaña-Gamarra. El ejecutivo de Corfi Colombia accedió al esquema de sobornos y autorizó los pagos de sobornos a intermediarios a través del Joint Venture RDS2, utilizando su influencia sobre las operaciones financieras y contables del Joint Venture RDS2 Ruta del Sol 2. 11. El 14 de marzo de 2014, funcionarios del gobierno colombiano firmaron la prórroga al acuerdo Ocaña-Gamarra como adenda al contrato del proyecto de la autopista RDS2. En ese momento, el anexo de la extensión Ocaña-Gamarra tenía la intención de crear al menos 350 millones en fondos adicionales de ingresos
y agregó nuevas obligaciones financieras para el proyecto de la carretera. Como resultado del esquema de sobornos, el gobierno colombiano aprobó la ampliación Ocaña-Gamarra sin un nuevo proceso de licitación pública. Después del 14 de marzo de 2014, los funcionarios del gobierno colombiano revisaron las nuevas obligaciones de financiamiento para el anexo de extensión Ocaña-Gamarra, que es fundamental para el Joint Venture RDS. En mayo de 2014, antes de que funcionarios del gobierno colombiano aprobaran las nuevas obligaciones financieras para la extensión Ocaña-Gamarra, el ejecutivo brasileño acordó pagar sobornos adicionales a funcionarios del gobierno colombiano en forma de contribuciones ilícitas de campaña. 13. El ejecutivo brasileño informó al ejecutivo de Corfi Colombiana y el ejecutivo de Corfi Colombiana estuvo de acuerdo con el esquema de soborno y autorizó los pagos de soborno a intermediarios a través del Joint Venture RDS2, usando su influencia sobre las operaciones financieras y contables del Joint Venture RDS2, Ruta del Sol 2. 14. En octubre de 2014, el gobierno colombiano aprobó nuevas obligaciones financieras para la adenda de la ampliación Ocaña-Gamarra, el contrato Ruta del Sol 2, que eran más favorables para la sociedad concesionaria de Ruta del Sol 2. El ejecutivo brasileño junto con el ejecutivo de Corfi Colombiana pretendieron influir e influyeron en la aprobación y aceleración de la ampliación de Ocaña-Gamarra, entre otras cosas provocando el pago de sobornos pagados para que la adenda fuera incluida en el contrato Ruta del Sol 2, sin concurso público ni proceso de licitación. El ejecutivo de Corfi Colombiana hizo que el Joint Venture RS2 pagara aproximadamente 28 millones en sobornos a funcionarios del gobierno colombiano entre 2014 y 2016 por la extensión Ocaña-Gamarra. Específicamente, la constructora brasileña pagó aproximadamente 4 millones en 2014. La concesionaria Ruta del Sol 2 pagó aproximadamente 13.2 millones de 2014 hasta 2016, aproximadamente 2.7 millones de dólares a través de un pago de un banco corresponsal ubicado en Estados Unidos. Y la constructora Ruta del Sol 2 pagó aproximadamente 10.9 millones desde 2014 hasta 2016. Es larguito, pero interesante. Continuamos. La empresa constructora brasileña, el ejecutivo brasileño y el ejecutivo de Corfi Colombiana utilizaron contratos sin trabajo y facturas falsas para pagar sobornos del Joint Venture RDS2 a funcionarios del gobierno colombiano, reembolsando o pagando directamente a intermediarios. Estos contratos y facturas involucraban trabajos que la empresa constructora Ruta del Sol 2 manejaba internamente o eran ficticios, pero se registraron como gastos comerciales legítimos en los libros y registros de la empresa conjunta Ruta del Sol 2. Grupo Aval informó estos gastos en los estados financieros que presentó la comisión. Como resultado, Corfi Colombiana, a través del ejecutivo de Corfi Colombiana, su subsidiaria y el Joint Venture Ruta del Sol 2, provocó que el Grupo Aval registrara incorrectamente los pagos en sus libros y registros. Corfi Colombiana, a través del ejecutivo de Corfi Colombiana y su subsidiaria, ejerció influencia sobre las operaciones financieras y contables del Joint Venture Ruta del Sol 2. Por ejemplo, el ejecutivo de Corfi Colombiana hizo que la constructora Ruta del Sol 2 aprobara pagos a proveedores por obras que ya estaban realizadas o carecían de documentación de respaldo. Estos pagos resultaron en la disposición de activos para pagar sobornos. 18. El esquema de soborno proporcionó a Corfi Colombiana y otras subsidiarias del Grupo Aval un beneficio financiero indebido en forma de honorarios, ingresos por intereses e inversiones con distribuciones por un total aproximado de 32 millones de dólares. Esas ganancias ilícitas fueron consolidadas a los estados financieros del Grupo Aval y acumuladas al Grupo Aval hasta 2020. ¿Qué tal? Seguimos acá, vamos mirando qué detalles más podemos sacar de este grandísimo artículo. Dice acá, por ejemplo, devolución y no imposición de una sanción civil.
Los demandados reconocen que la comisión no está imponiendo una sanción civil basada en la imposición de una multa penal de 20 millones de dólares aproximadamente como parte de la resolución de Corfi colombiana con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El interés de restitución y prejuicio al que se hace referencia en el párrafo cuarto a continuación es consistente con los principios de equidad. No excede las ganancias netas de Grupo Aval por sus violaciones y devolver dinero a Grupo Aval sería inconsistente con los principios de equidad. Por lo tanto, en esas circunstancias, distribuir los fondos devueltos al Tesoro de los Estados Unidos es la alternativa más equitativa. Los intereses de restitución de anticipación a los que se hace referencia en el párrafo cuarto serán transferidos al Fondo General de los Estados Unidos, Tesoro, sujeto 21 a la ley de bolsa. Esfuerzos de remediación del Grupo Aval. Para decidir aceptar la oferta, la comisión consideró las acciones correctivas realizadas con prontitud por los demandados y la cooperación brindada al personal de la comisión. La cooperación de los demandados incluyó voluntariamente resumir y proporcionar hechos desarrollados durante su propia investigación interna y producir y traducir ciertos documentos. La remediación de los encuestados incluyó la realización de una evaluación integral de riesgos, reevaluar y rediseñar su programa de cumplimiento anticorrupción, mejorar las políticas y procedimientos y mejorar los controles internos, incluidos los relacionados con las empresas conjuntas y las inversiones. Un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Corfi Colombiana ha celebrado un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia que reconoce la responsabilidad de la conducta delictiva relacionada con las conclusiones de la Orden de Estados Unidos Corporación Financiera Colombiana S.A. a presentarse. En vista del anterior, la comisión considera inapropiado imponer las sanciones acordadas en la oferta de demandados. En consecuencia, por la presente se ordena que, de conformidad con la sección 21C de la Exchange, el demandado Grupo Aval Cesa desiste de cometer o causar cualquier violación y cualquier violación futura de las secciones de la ley de cambios. De conformidad con la sección 21C de la ley cambiaria, la demandada Corfi Colombiana cesa y desiste de cometer o causar cualquier violación y cualquier violación futura de las secciones 13B, 2A, 13B, 2B y 30A de la ley cambiaria. Esto no está bueno para que lo lea Fico. El Grupo Aval deberá, entre los 10 días siguientes a la entrada de esta orden, pagar la devolución de $32.139.731 e interés previo al juicio de $8.129.558 millones a la Comisión de Bolsa y Valores para transferencia al Fondo General del Tesoro de los Estados Unidos, sujeto a la Ley de Bolsa, sección 21FG3. El pago debe realizarse de una de las siguientes formas: transmitir el pago electrónicamente, puede realizar pagos desde una cuenta bancaria, puede pagar mediante cheque certificado, cheque de caja bancario, giro postal, a nombre de Securities Exchange Commission y entregado personalmente o enviado por correo. O sea que ahí tiene varias oportunidades de pago. Dice, los pagos mediante cheque deberían ir acompañados de una carta de presentación. Vanessa Cortinan, secretaria, Eso es la traducción que nos muestra el gran Gonzalo Guillén. O sea que, como dice Fico, ¿no? Que gracias a la exoneración, de exoneración nada. Ahí queda clarito. Oiga, y una cosa, la platica va para Estados Unidos, ¿no? Y en Colombia no pasó nada, multas, ¿esa plata qué? La plata que este señor aporta, que Gustavo Petro ya lo dijo, se va a devolver a los partidos políticos. Estamos esperando. Yo creo que también pueden tener varias opciones, así como por cheque, por giro, por transferencia bancaria, personalmente, si quieren ir a pagar. Pero ¿qué pasa? Que no se ve la devolución, no se ve movimiento de la devolución de la platica que les aportaron. Vimos cuánto le aportan al liberal, a todos. ¿Qué pasa? ¿No van a devolver la plata? ¿Qué pasa? Los directivos que están involucrados en todo esto y que van a seguir salpicándose, que pertenecen a los principales partidos políticos, ¿qué pasa? ¿Van a seguir allá en el Congreso? ¿Van a seguir? ¿Sí? ¿Va a pasar? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En Colombia, en Estados Unidos pasó. ¿Y en Colombia qué? ¿Qué va a pasar? También por eso no quieren que nombren una nueva terna de fiscal. Y a propósito de todo esto, vea lo que dice acá RTBC. Vamos saltando. Aquí, Néstor Humberto Martínez pidió al presidente Gustavo Petro rectificar las declaraciones sobre el caso de Brecht. Qué desesperando, y aquí fue lo que dijo. La red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante. Un fiscal general de la Nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró, espere que se me saltó aquí, que se logró a través
aquí, que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate del Senado de la República. Esa relación incestuosa entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso y descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos. Entonces acá dice también, recordemos esto que es muy importante. Es importante que los partidos políticos examinen cuáles son sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la Ruta del Sol 2 como en la fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina, ¿cierto? ¿Cierto? Porque arman escándalos, arman todo esto, citan marchas, hoy se supone que están por allá marchando por los escándalos que la misma prensa, esa prensa originó, lanzó en medios y la gente allá como borregos diciéndole a Petro, narco, los escándalos de Petro. ¿Y esto qué? ¿Esto por qué no tiene marchas? Ayer vimos también que Gustavo Petro invitó a la señora esa a que ¿por qué no convoca marchas? Le contestó, y eso no lo voy a traer. Bueno, después miraremos de Notipetrovsky. Pero vimos que Vicky le respondió que los escándalos de Nicolás, los escándalos de Guaviare, los escándalos de Casanare, perdón, del Yopal, de tal. Por ningún lado, en una respuesta que le envió a Gustavo Petro así de larga, por ningún lado nombró esto. Por ningún lado. Cretinos. Por ahí me dijeron en los comentarios que me había quedado corto al decirle infelices, sí. Seguro que sí, tienes toda la razón. Me quedo corto. Lo que pasa es que ya más allá hay muchas palabras que les queremos decir. Entonces ve al señor al cretino dice que va a demandar a Gustavo Petro, que va a pedir rectificación a Gustavo Petro, que se quede esperando. Por acá dice, independientemente de la necesaria rectificación, vamos a ver qué le responde Gustavo Petro. Estamos pendientes. Me anticipa precisarle que seguiré contribuyendo al debate público desde mi columna de opinión que tanto parece incomodarle. Ya veremos cómo te va a incomodar y más allá con lo que va a sacar ahora Miguel Ángel del Río, que ojalá también sea una bombota, como lo dijo con pruebas contundentes. Este es otro personaje que tiene que pagar, otro de los que le ha hecho daño al país. Y ya sabemos muchas cosas, alias Dr. Cianuro. Por aquí, bueno, esto ya era, vea lo que dice Gonzalo Guillén, el fiscal de Colombia es un ampón. Néstor Humberto Martínez Neira es el abogado viejo mejor curtido de Colombia en el arte del manejo de la astucia tramposa y de mala intención. Ha gateado sin tropiezos toda su vida útil por debajo de la mesa del Código Penal y sus colegas le reconocen. Generalmente con asombro, la facilidad natural con la que combina su habilidad única para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio de ellas mediante halagos y mentiras. Retuerce la verdad y los principios con deslealtad, amabilidad y maldad extrema. No tiene parangón. Su capacidad de adulterar sin gran trabajo las ideas de justicia y orden hasta darle apariencia de ilícito a lo que no lo es. Es así como se ha hecho multimillonario a espaldas de la administración de impuestos y es así como llegó a ejercer el cargo de fiscal general de la nación. Una breve descripción de lo que es Néstor Humberto Martínez por el gran Gonzalo Guillén. Por acá sigamos a ver. Vea esta. Néstor Humberto Martínez Neira es un ampón en el sentido que vive cometiendo de manera habitual descomunales y al mismo tiempo sutiles acciones delictivas. Su codicia voraz, me han explicado muchos de quienes lo conocen, está expresada en los decorados estridentes y extravagantes de sus casas y oficinas, cundidos de dorados y otros adornos costosos y vulgares, característicos del mal gusto de quienes en Francia dieron en llamar Neuras Reich, nuevos ricos, bastante a lo Pablo Escobar, bastante a lo Rodríguez y a lo Gacha. A lo Gonzalo Rodríguez Gacha, se refería. Dice acá, me refiero cada vez con más frecuencia a este señor por considerarlo mi deber profesional y ciudadano y estar completamente de acuerdo con Mario Vargas Llosa. Yo creo que a los bandidos y ladrones como ustedes, las personas honradas, trabajadoras y decentes, no debemos tenerles miedo, sino enfrentarlos con determinación hasta mandarlos a la cárcel, donde merecen estar. Martínez Neira debe salir, bueno, ya salió, pasar a la cárcel. Es un criminal, debe invertirse la ecuación por la que se lloraba Neruda. El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan.
Seguimos acá con el gran Gonzalo Guillén. Mire otro trino que envía. Dice, Martínez Neira quiso entrampar la investigación de Estados Unidos al corrupto Grupo Aval. Publicó contra mí infamias en El Tiempo y pidió a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que se prohibiera al FBI hablar conmigo. Sigo esperando pronunciamiento que le pedí a la FLIP, pero calla. Don Gonzalo, después de lo que vimos ayer de la FLIP, ya no creo que vayan a pronunciarse. La verdad, yo creo que ni el mismo Gonzalo lo está esperando. Él sabe quiénes son esos. Y a propósito de la FLIP, ustedes saben quién. Vean esta imagen que tenemos acá que ha sido viral en internet, en redes. Veamos quién está detrás de esta organización poco objetiva y ecuánime. En la cara la FLIP. Vaya sorpresa. Su fundador fue Pacho Santos. Sí, el señalado de promover bloques capitales y bloques esos. ¿Recuerdan? ¿Sabían eso? En las últimas horas nos enteramos de que el gran fiscal que tenemos, ese adefesio de fiscal, llamó a declarar al actual comandante del ejército por el presunto plan con el atentado de él y todo eso, a Zapateiro, a Barbosa, a María Fernanda y no sé qué, pero no llamó al excomandante Zapateiro, de quien se declaró enviaba regalos a Matamba. ¡Qué eficiencia! Victimización para garantizar impunidad, eso lo dice el congresista Alfredo Mondragón, congresista del Valle del Cauca. Y respecto a eso, Gustavo Petro responde: el comandante del Ejército, General Ospina, ha sido llamado a declarar bajo gravedad de juramento sobre si ocultó información. Increíble la grosería, ante un posible atentado al fiscal general de la Nación y otras personas. Según mi investigación interna y como comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, debo decir que no fue así. La información de inteligencia de que le entregan al fiscal general no llegó al conducto regular, la comandancia del ejército ni al presidente. Tanto fiscalía como inteligencia deben establecer la veracidad de la fuente. Eso seguro, quién sabe. Como medida de prevención, desde el momento en que fuimos enterados por el fiscal general, ordené al general Ospina fortalecer la seguridad del general Zapateiro y a la Policía Nacional la seguridad del fiscal general de la Nación y de las demás personas amenazadas. Eso respondió Gustavo Petro. Y el fiscal pues decidió llamar al general Ospina. Y la ñapita viene esta otra. Dice, Barbosa, el fiscal, solicitó medidas cautelares a la CIDH. Lo dice Roma Rosa. Miren, esta gente sí es que le pone de frente a ese enemigo, ¿no? Gustavo Petro, Roma Rosa, Guillén, tanta gente que definitivamente sin miedo se le enfrentan a ese monstruo. Qué bien, tenemos que aprender muchos de ellos. Barbosa, Fiscalía Colombia solicitó medidas cautelares a la CIDH por el supuesto plan para atentar contra su vida por el ELN, Bacrim, a la que ha favorecido en su impunidad. Con Gonzalo Guillén nos opondremos a tales medidas y completaremos la denuncia ante la CIDH por lo del Clan del Golfo. Esta gente sí no le come, esta gente es de una, ellos son directos cuando dicen eso y seguramente tienen mucho que hablar, ya que aquí en Colombia no pasó nada con todas las acusaciones y todas las investigaciones que hizo Gonzalo Guillén hablando de esa sociedad, del Clan del Golfo, la fiscalía, eso no pasó absolutamente nada y ahora sí va a la CIDH, ¿cierto? A la CIDH que se la pasan por la galleta cada vez que la procuradora quiere, que por ahí también vimos ciertas derrotas, eso lo estamos organizando en otro video, pero ahí sí buscan eso, ojalá les hagan llegar esas investigaciones que todavía el presidente de Colombia está esperando el informe, señor fiscal. ¿Y el informe qué? ¿El informe qué? Allá sí van a buscarlo, ¿no? Pues eso seguramente lo van a hacer. Y así terminamos este video, deseando que tengan un resto de día muy lindo. Aquí ya se nos acabó el puente, seguimos en la misma con los pies aquí parados esperando a ver qué noticia surge para comunicarles a ustedes de la mejor forma, sudando la gotica gorda, porque eso sí, el calor no pasa acá ya en pleno agosto, esto se sabía y va a ser insufrible el calor, pues, pero
El cambio climático, una realidad. Así que espero que les haya gustado el video, espero que la traducción que hizo Gonzalo Guillén les haya gustado, que abramos los ojos, nosotros ya los tenemos bien abiertos, pero que se los ayudemos a abrir a aquellos que todavía siguen con los ojos cerrados pensando de que ellos son y por allá estarán haciendo marchas o no sé qué sé yo. De eso no vamos a hablar. No quiero darle bombo a esas marchas creadas con mentiras pegadas con babas, como me encantó como les dijo Cielo Rusín. Entonces, hasta aquí este video. Otra Colombia es posible. No se les olvide. No lo olvidemos. Lo vamos a tener bien claro. Vamos a ayudar a aprender a esta gente de Petro, de todos, cómo luchan contra esos monstruos. No podemos quedarnos callados. Y deberíamos haber convocado una marcha. Así como convocaron marchas por los falsos, refalsos de toda falsedad. Argumentos para citar marchas de los escándalos de presidencia. Terrible. ¿Por qué no citamos nosotros? Lo que pasa es que pues estamos acá lejos y dirán, ¿pero usted qué? ¿Usted allá en Málaga? Ay, sí, va a hacer marchas. Yo sí salgo con mi banderita, ustedes allá en Colombia, háganle. Y hacemos algo, yo hasta hago una pancarta y me paro por ahí en una calle principal. Eso ténganlo por seguro, solo, con mi esposa, con mi hijo, con mis perros, me voy por allá y armo una algarabía. Pero allá en Colombia se tiene que hacer una marcha contra todo esto. ¿Cómo lo dijo Gustavo Petro? Pues si no la invita Vicky, pues que la invite RTBC o no sé, bueno, no vinculemos ningún medio, porque ya le están diciendo a RTBC el medio del régimen, el medio que solamente se oculta, que se va a dedicar a taparle las cosas a Gustavo Petro. Así ya están atacando a RTBC, gran medio. Vamos para adelante con ese medio. Ahora sí, nos vemos. ¿Ya les di los abrazos ancestrales? ¿No se los he dado? ¿O ya se los di? Pues si no se los he dado o si se los di, pues más abrazos ancestrales para todos desde la distancia. ¡Mua, mua, mua! Bendiciones. Gracias.